La conclusión sería la siguiente, y esto es capital poderlo entender. De nada vale derrocar los tiranos si todo el equipo, la camarilla, la camada del tirano continúa en su puesto o gobernando de la misma manera que antes, aunque maquilladamente, con un barniz democrático. Lo que se está haciendo, en lo que Ben Ali intentó hacer, o que está intentando hacer ahora mismo en Túnez. Bueno, se fue Ben Ali para Arabia Saudita, pero Mohamed Ghannouchi se quedó allí. Ghannouchi es uno de los hombres más corrompidos, y era el asesor de Ben Ali, y el que le daba los consejos cómo había que reprimir, cómo había que entregar el país al Fondo Monetario Internacional, a la Banca Mundial, y fue el hombre que aplicó las políticas neoliberales públicas que llegaron a empobrecer completamente el pueblo tunecino, ya, y a asumir en la miseria la juventud. Igual es exactamente lo que todos están intentando hacer. Entonces, si cortas la cabeza pero no destruyes el sistema, de nada vale. El sistema se regenera y dentro de 1 año, 2 años vuelven a lo mismo de atrás, y quizás peor todavía. Esto nos lleva en la conclusión, a decir lo siguiente: ¿qué va a pasar realmente en el mundo árabe? Sabemos que está en revolución o en proceso de revolución. Lo que no podemos decir todavía es que hay una revolución seria y profunda. ¿Por qué? Porque una revolución seria y profunda implica una serie de cosas que no están presentes todavía ni en Túnez ni en Egipto. Lo primero que te voy a decir, y créeme que esto es importante, el factor vital, el factor clave que va a definir la correlación de fuerza, revolución versus contrarrevolución, es el ejército. ¿Cuál es la actitud que asuma el ejército o el alto comando de las Fuerzas Armadas? Eso es lo que te va a decidir, eso es lo que te va a inclinar la balanza de fuerzas para un lado o para otro. El fiel de la balanza son las Fuerzas Armadas. Ahora bien, hasta el presente las Fuerzas Armadas han tomado una actitud simpatizante, conciliatoria y comprensiva con las masas tunecinas en la calle y con las masas egipcias en la calle. Más todavía, Ben Ali ordenó dispararle al pueblo y el ejército le dijo no, se rebeló. Entonces, y el ejército le dijo no, el que te va eres tú, fuera de aquí. O sea, el ejército tiene la capacidad de definir una situación en un momento dado, porque tiene las armas, tiene los hierros, son países muy fuertemente armados. En Egipto, la clave para saber si habrá o no una verdadera revolución es cuál sea el próximo paso que den las Fuerzas Armadas. De momento, las Fuerzas Armadas en Egipto han dicho que no van a reprimir al grande y noble pueblo de egipcio, que jamás levantarán las armas contra un egipcio. Escúchame eso es un momento importante, que tú ves a los militares en sus tanques confraternizando con la gente e invitando a la gente a subirse a los tanques, ves a civiles y con banderas rojas y con esto, y los militares allá, y viva la revolución. Eso quiere decir que hay un malestar en el ejército muy grande. Eso quiere decir que el ejército está dividido en Egipto. Y efectivamente, como especialista de la región, yo te puedo decir que esos ejércitos están divididos. En Egipto pudiesen pasar dos cosas: el ejército siendo la clave de todo, o el ejército se va con el pueblo, pero el gobierno de unión nacional elimina totalmente las viejas fichas y trae gente nueva, cara nueva y sangre nueva, basada sobre ideales. ¿Qué ideales? Un nuevo Estado anticolonialista, antiimperialista,
y antineoliberal. Esas son las tres condiciones fundamentales. Para tú hacer una revolución que realmente sea digna de llamarse, tú tienes que acabar con las políticas públicas neoliberales, con las doctrinas neoliberales allí. Es decir, todo lo que fue privatizado en Túnez, en Argelia, en Egipto, tienes que acabar con eso y definitivamente pasar a manos del Estado, a manos de las cooperativas populares o a manos de la sociedad civil evolucionada, la gestión, la gerenciación, la gestión de esos bienes, de esos recursos que pertenecen al pueblo. Entonces, yo no conozco más grande desgracia para los pueblos del mundo que las políticas públicas neoliberales. ¿En qué consiste? Privatización. ¿Cuál es el problema que tenemos en Panamá? El temor que privaticen el agua, que privaticen la caja de seguro social, que privaticen todo. Y entonces los panameños quedaríamos totalmente ahorcados y guindados. Eso es lo que está pasando allá. Entonces, si se instalan regímenes nacionalistas, regímenes que tengan en mente la soberanía, la independencia nacional y la soberanía plena sobre los recursos, permanente sobre los recursos naturales. Si tenemos regímenes antiimperialistas y que deseen mantener una relación normal, sí, con los Estados Unidos y con los países desarrollados, pero en base a un código de conducta de las empresas transnacionales, y que paren las empresas multinacionales y le digan: no, si ustedes quieren invertir aquí lo pueden hacer, pero las reglas del juego las dictamos nosotros. El librito somos nosotros los que lo ponemos, no ustedes. Y las ganancias que nosotros, que la van a definir nosotros, no ustedes. Ustedes van a tener, digamos, el 35% de las ganancias, pero nuestro pueblo va a tener el 65%. ¿Qué fue lo que hizo Evo Morales? No fue eso. La fortaleza de Evo Morales es eso. De Evo Morales no lo tumba nadie. Así que nadie te puede venir a decir: ah, que eso le va a pasar a Evo Morales, que le va a pasar. Yo dudo que le pase, porque el pueblo los apoya completamente. Hay un apoyo popular que no cabe duda. En Bolivia Evo Morales le dijo a las empresas multinacionales: necesitamos inversiones y somos realistas, pero queremos que inviertan ya con las reglas de juego fijadas por los bolivianos. ¿Por qué? Porque el soberano del petróleo boliviano, del gas boliviano y de los recursos naturales bolivianos es el pueblo boliviano. Es esa enorme masa que ves ahí de aymara, de quechua y de indios guaraníes, etc. Patalearon las empresas internacionales, amenazaron de ir a la Corte Internacional. Evo le dijo: vayan, hagan lo que quieran, si nosotros somos dueños de nuestro propio país. ¿Ya? Y una a una no tuvieron que ir a negociar, y ahí están. ¿Ya? Ahora hay una revolución, porque es decir, el petróleo boliviano, el gas boliviano y las reservas bolivianas están puestas al servicio del pueblo. Allá no, allá estaban puestas al servicio de las empresas multinacionales europeas y norteamericanas, de los reyesuelos que actualmente gobiernan esos países y de una pequeña oligarquía dictatorial y despótica, tiránica, como es el caso de Johnny Mubarak. Pero entonces, una conclusión: primera, el ejército. Si el ejército toma el partido del pueblo y acepta que es necesario entrar por un nacionalismo que defiende la soberanía, la independencia, los recursos naturales, ¿ya? Y que establezca un nuevo patrón de relaciones internacionales, entonces sí va a haber una revolución profunda y un cambio completo. Si no hay eso, esas revoluciones se van a frustrar bien pronto. Es decir, en Egipto pudieran pasar tres cosas, ¿ya? O se va Johnny Mubarak, que es casi seguro, pero entonces Johnny Mubarak deja a toda la podredumbre gobernando ahí, a toda la gente de él que gobernó durante 30 años, 32 años, y eso no es válido. Por eso el pueblo egipcio, como el tunecino, dice: no aceptamos negociar con ustedes y no queremos a ninguna cara vieja, ¿ya?, dentro del gobierno. Queremos un nuevo gobierno de unión nacional, pero no importa qué partido. No, eso no, porque es que la CIA y los norteamericanos están financiando partidos y ya tienen prácticamente control de muchos de esos partidos. Aquí están financiando y alentando para que entren al gobierno y permanezca o continúe el status quo. Sino de lo que se trata es al contrario, de que entre un gobierno de unión nacional o unidad nacional
de distintos partidos o de la sociedad civil, pero todo con una característica: soberanía, nacionalismo y solidaridad internacional con los pueblos oprimidos del mundo árabe. Esas son las tres, yo diría, las cosas fundamentales, ¿no? El ejército. Entonces, pudiese ser que el ejército se fuese con el pueblo y surgiese un esquema nacionalista como el de Gamal Abdel Nasser, el naserismo nuevamente, que fue una doctrina política que unió al mundo árabe, ya fue el inspirador y creador del movimiento de los países no alineados, y es el gran líder es el gran líder ahora mismo del mundo árabe. Hablar de Gamal Abdel Nasser en Egipto y en el mundo árabe es como hablar de Bolívar, ¿eh? Es decir, pudiera ser que el ejército, sobre todo la camada de jóvenes oficiales que están entre los 25 y 32 años, digan: vamos a regresar otra vez a las bases libertarias y a los ideales de Gamal Abdel Nasser. Esa es una solución, eso es aceptable, y ahí habría una revolución de verdad. La otra sería que el ejército diga: apoyamos un gobierno democrático y progresista y con una política de centro izquierda, ya, sin irse a los extremos. No aceptamos extremos, no aceptamos nada de marxismo, no aceptamos islamismo, etcétera, etcétera. La otra alternativa, porque en estos procesos de cambios sociales, mira, la cosa cambia de día en día y de minuto en minuto. Nosotros hemos empezado a hablar aquí hace una hora casi, pero ya en una hora las cosas están cambiando en el Cairo, que todo va muy rápido, ¿ya? Etcétera. Los procesos son así, son muy dinámicos. Puede ser también que Al Qaeda tome el paso. Es decir, que los grupos, que el fundamentalismo islámico de Al Qaeda tome el paso y que ese país coja el rumbo hacia una revolución islámica de tipo Irán, ¿ya? De tipo Ayatollah Ruhollah al-Khomeini, Jomeini, es decir, la gente que cita radicales completamente, ¿ya? Porque recordemos, cuando el Shah de Irán cayó hace 30 años ya, y cayó, jamás el mundo entero pensó que caía. Es más, la CIA había pronosticado que había Shah para rato, que el emperador persa iba a morir en su cama, en su valla muerte. 8 días después de que la CIA hizo ese reporte, el tipo salió huyendo por Panamá, que fue el único país que lo recibió, y aquí estuvo en Contador, donde lo coimearon de arriba abajo también. Y de aquí tuvo que salir huyendo para Egipto. ¿No? ¿Por qué? Porque allá la dictadura le permitía mejores condiciones de vida, etcétera. Pero, ¿y qué sucedió allí? A los días de caer el Shah, de salir el Shah huyendo, nadie pudo imaginar el regreso de los islámicos, de los grupos radicales islámicos, al frente el Ayatollah Ruhollah el Jomeini, ¿ya? Y con un poder de convocatoria tremenda, convocó a una revolución islámica. Mira las consecuencias. Ok, la revolución islámica es fuerte y poderosa hoy día, y un país que está desarrollando muy rápidamente, pero ahí se está a bordo de una guerra con Estados Unidos y el Estado de Israel desde el punto de vista nuclear. Yo creo que el ejército egipcio tiene miedo de eso, y que el ejército egipcio entre nos ahí confraterniza con los manifestantes, le dice: ahí sube al tanque, le llevan chicha, le llevan refresco, le dan comida, y dicen: viva la revolución. Los soldados creen que definitivamente hay un sistema injusto que hay que derrocar, pero sobre todo los oficiales militares tienen miedo de que ahí se instale después un régimen, una revolución islámica tipo Irán, y que salga ganando de todo esto, por ejemplo, Irán, ¿no? En el esquema geopolítico de la región. La otra, la parte ya concluyente, es que hay el peligro también de que un grupo de oficiales que son adeptos al tirano Hosni Mubarak y al tirano Ben Ali, al ex tirano, hoy día en fuga en Arabia Saudita, ese grupo de oficiales, que es el alto mando, la cúpula militar, dañe las cosas y ordena disparar al ejército, y que el ejército
o se retaque, diga no vamos a disparar o sí vamos a disparar. Yo creo que aunque dijeran disparen contra el pueblo, las clases, tropas y suboficiales no lo harían porque se sienten pueblo. Pero ellos podían crear la condición, ellos podrían implantar las condiciones que Washington está desesperadamente de hacer, es decir, mediatizar esas revoluciones trayendo a nuevos oligarcas al poder, etc. Un caso típico, el general Omar Suleiman, ¿ya? Jefe de los servicios de inteligencia militar y de la seguridad del Estado de Egipcio. Omar Suleiman, yo lo conozco bien, Omar Suleiman, no lo conozco personalmente, pero sé su pedigrí, su currículum vitae y todo. Omar Suleiman se graduó en la Academia Militar egipcia, pero ¿dónde fue que él hizo sus estudios superiores? En la Escuela de Comando de Estado Mayor en Estados Unidos, en Fort Bragg, ¿ya? ¿Dónde fue que él se especializó en inteligencia militar? En Virginia, en el Pentágono. ¿Quiénes fueron los que realmente tomaron en mano al joven Suleiman, Omar Suleiman, cuando era un capitán, y decidieron levantarlo hasta la cúspide? La CIA. Entró en la planilla de la CIA, al igual que todos esos militares que son generales y mariscales, ¿ya? Ellos están riquísimos porque el sistema les da dinero, pero también los Estados Unidos le dan una buena mesada. ¿Qué puede Omar Suleiman The generals unleashing their potentially decisive power against one group in favor of another. But that could happen and at any moment. And that prospect alone will send a chill through the people of this country, the wider Middle East, and far beyond. Mariscales, esa gente ya está dañada y corrompida. Si ellos continúan teniendo el mando del ejército, esas revoluciones se pueden frustrar. Ahora, si el pueblo exige, dice, queremos no solamente la cabeza de Hosni Mubarak y los tiranos, sino que se vayan todos los burócratas, los ministros y todo el aparato de represión y todo el aparato burocrático y el aparato neoliberal, pero que además de eso digan, queremos que se vaya la cúpula militar, el alto mando militar, y que los jóvenes militares tomen el paso. Ascenso a los jóvenes militares. Los tenientes van para arriba y los viejos de arriba van para afuera. Mira, en ese caso yo te pronostico que va a haber una revolución en el mundo árabe que va a hacer temblar el mundo entero. De momento, los Estados Unidos están desesperados. Hillary Clinton se permanece al teléfono por lo menos de 7 a 10 veces al día informándose de la situación. Igualmente Obama. Todas las cancillerías de Europa y del mundo están en eso, los chinos, los rusos, etcétera, porque es que esa es la cuenca petrolífera del mundo, la olla petrolífera del mundo. Entonces, la conclusión ya para terminar es la siguiente. Tan importante es para el planeta lo que deje suceder o no en el mundo árabe, en Egipto en particular, que el epicentro y el corazón, que los índices bursátiles, las bolsas de Nueva York, de Londres, de Frankfurt temblaron y las acciones se vinieron abajo, por un lado, y por otro lado, alza de petróleo nuevamente, que no es la alza que dijeron el sábado pasado aquí en Panamá. Esto es fuera de esto, eso lo dijeron anoche, que posiblemente ya hoy el barril de petróleo rompió la barrera psicológica de los $100. Cuando el barril aumenta a los $100, arriba de los $100, se dice en el lenguaje petrolero que se rompe la barrera psicológica, porque de ahí nada más lo detiene, eso va para arriba, que no lo para nadie, y puede llegar a 150 y $200 el barril. ¿Qué significa esto? Que lo que pase o deje de pasar en Egipto va a afectar a Panamá de una manera increíble y a corto plazo. Es más, no es que va a afectar, ya la está afectando, porque el rumor que corrió, que es más que un rumor de que el petróleo de barril Brent llegó a los $100 ayer a las 3 de la tarde, y que mientras que el petróleo light americano está en 97.50, casi los 100, eso significa que dentro de
72 horas, 120 horas, todas las gasolineras están aquí remarcando precios. Y el galón se va a los $4 y pico. Y yo te voy a decir una cosa, déjame decirte algo. Este pueblo de Panamá no aguanta, después de la crisis del agua, una crisis de gasolina, de gas, de combustible, eso no lo aguanta nadie. No lo va a aguantar ni el Estado, ni el pueblo, ni nadie. ¿Por qué? Porque los bolsillos de los panameños ya se han visto mermados y vacíos por la compra de agua. Los salarios aquí no están para estar comprando agua a esos precios. Y ahora pagar $4, $4.50, o pudiese llegar a $5 el galón de gasolina. Te voy a decir que lo que va a suceder es que todo el mundo va a dejar su carro en la casa y van a coger el metrobús o lo que haya, o van a andar en bicicleta, en moto o como sea. Así va a ser, porque es que no aguanta, tiene que tener un presupuesto sumamente alto. Entonces, ¿qué pasó? Que al aumentar el petróleo en Panamá, inmediatamente la canasta familiar así que al cielo. Aumenta la comida, aumenta todo, aumenta transporte, absolutamente todo, fuera de lo que ya este gobierno ha hecho, porque aumenta el costo de la vida de manera exagerada. Yo concluyo con eso porque tendríamos que hablar horas y horas enteras de este asunto, pero lo que sí te puedo decir es que muy equivocados están los panameños, que no le dan importancia a las noticias allá, que dicen, no, pero bueno, está bien, pues tumban a Mubarak, y eso en qué va a afectar a los panameños. ¿Cómo me va a afectar a mí? Te va a afectar, como no, te va a afectar el bolsillo y no te va a poner a dormir, porque el mundo está globalizado, y lo que pase o deje de suceder en una región del mundo afecta a la otra, y sobre todo porque Panamá es, desde el punto de vista geopolítico, estratégico, un pivote económico, comercial, mundial, ¿ya? Entonces, eso puede llegar, inclusive, déjame decirte, hasta afectar el canal de Panamá. Y ahí yo me paro porque no quiero entrar en especulaciones. Asustaría a todo el mundo. Pero yo ya estoy estudiando, créeme, un mapamundi, y estoy estudiando en casa, de manera más eso, cómo eso puede afectar el canal de Panamá. Y cuidado, cuidado. Porque si hay cierre del canal de Suez, porque las principales manifestaciones ya en el Cairo, en Alejandría y en Suez. Si hay cierre del canal de Suez, todo el tránsito del comercio mundial naviero va a tener que escoger qué hacer, qué ruta. Hay que con una ruta alterna, y la ruta de Panamá es demasiado larga y costosa, ¿ya? Y tendrían que buscar nuevas alternativas, y eso significa guerra, eso significa tensiones, ¿ya? Eso significa que al buscarse nuevas rutas, podría afectarse el canal de Panamá. Ahí te lo dejo, no te puedo decir más nada, porque de momento eso todo pareciera ser que vamos a seguir bien, pero vamos a seguir bien en la medida donde no hay una crisis petrolera mundial, donde aquí se declara una crisis petrolera en Panamá, producto de lo que hay en el mundo entero. El tránsito por el canal de Panamá va a ser así, va a bajar por el costo del carburante, ¿ya? Panamá no va a poder seguir sosteniendo los mismos fletes, no, es que es una situación insostenible, de tal manera que esta situación en el mundo árabe pudiese ser, conjuntamente con la crisis del Golfo Pérsico y de la península coreana, pudiese ser el preludio a una tercera guerra mundial.